Muy buenos días, hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Dios por sus vidas. En este tiempo, nuestro culto dominical que está dirigido para Dios, le damos muchas gracias porque estamos aquí. Ahora sí que varios de nosotros hemos estado aquí, ahora sí que conectándonos a través de esta plataforma. Le doy muchas gracias a Dios porque tenemos este medio en donde nos podemos ver. Para iniciar nuestro programa, vamos a tener un preludio a cargo de nuestra hermana Alondra Ruiz. Gracias a Dios. Es momento de una oración de dedicación que está a cargo de nuestro hermano David Esparza. Adelante. Hermanos, buenos días. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos gracias, Padre, porque nos permites iniciar una nueva semana. Y gracias, Señor, porque nos permites terminar una semana de igual manera. Señor, antes que nada te quiero pedir perdón por nuestros pecados para que esta oración pueda ser escuchada por ti, Señor. Señor, gracias por todas las bendiciones que tú derramas. Gracias por todos los cuidados que tú nos das. Te quiero pedir, Señor, que guardes a toda tu iglesia, que nos cuides, que cuides a nuestros pastores, que cuides a los hermanos que están en enfermedad, que tú los guardes en el hueco de tu mano, que tú los sanes, que toda familia que no tenga dinero para llevar el sustento a su casa, tú lo proveas. Te damos gracias, Señor, por todo eso. Y te pedimos, Señor, que esta mañana toda palabra que el pastor diga solamente sea para enaltecerte a ti, Señor. Te pedimos que todos los hermanos que se van a conectar hoy en esta mañana puedan hacerlo sin ningún problema, para que puedan escuchar tu palabra. Gracias por todo ello, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo, es el tiempo de la bienvenida a cargo de nuestro hermano Adán Esparza. Hola hermanos, mi nombre es Adán Esparza y les doy la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan este culto del día de hoy, 21 de marzo del 2021. Dispongamos nuestro corazón para que este mensaje sea de bendición en nuestras vidas. Espero que ya nos podemos reunir pronto y que Dios les bendiga. Bueno, muy bienvenidos sean todos y cada uno de los que estamos aquí en este momento conectados y pues también de las personas también que estamos aquí por primera vez. Sean todos muy bienvenidos. Asimismo, tendremos un canto, Hola, ¿cómo estás?, a cargo de nuestra hermana Alondra Ruiz, igual puestos de pie para alabar a nuestro Dios.
bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Amén. Asimismo, también tenemos un himno, el número 364, Día en Día, a cargo de nuestra hermana Verónica Manzano. Mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llevan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, oraré ya junto a ti. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Asimismo, tenemos una lectura bíblica en Primera de Corintios, capítulo 12, del 1 al 14, a cargo de nuestros hermanos Ponce de la Mora. Buenos días. Recordemos, hermanos, que simplemente es una actitud de reverencia. La reverencia no está en los ojos, no está en las rodillas. Nuestra reverencia hacia nuestro Dios está en nuestro corazón, en nuestra actitud de ser escuchados, con mucha reverencia y mucho amor y mucho respeto. 1 Corintios 12, del 1 al 14, dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. 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 Es el tiempo ahora de escuchar el mensaje de Dios a cargo de nuestro pastor Jaime Arango. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bien. Hermanos amados, gracias al Señor porque Dios nos permite estar una vez más, una semana más que comenzamos en el nombre del Señor. Es una verdadera bendición poder tener la vida y es una verdadera bendición estar conscientes de esto. Es una verdadera bendición. ¿Por qué? Porque hay motivos, hay razones, hay propósito y hay propuestas del corazón. No solamente me refiero a aquellos planes, proyectos, anhelos que hay en nuestra propia vida, sino sobre todo en el corazón de nuestro Dios. Esto es lo realmente importante. El día de ayer tuve la oportunidad, hermanos amados, tuve la oportunidad de poder ministrar en un culto post-mortem de un cristiano. No se trataba de un novenario como a muchos acostumbran en otras circunstancias o cuando la gente ha creído de otra manera. No estamos hablando de novenarios, porque eso es lo que se acostumbra post-mortem cuando una persona fallece. No, en este caso la idea y el propósito de la viuda era reunir a toda su familia con el propósito justamente de llevarles el Evangelio de Jesucristo. Esto ha sido realmente maravilloso. Utilicé la cita bíblica relacionada con la venida del Señor que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Utilicé solamente 4 versículos. El primer versículo es extraordinario porque nos habla de la ignorancia que en ocasiones nosotros tenemos, y eso nos hace sufrir más todavía cuando ignoramos las cosas y las promesas de Dios. Fue maravilloso poder hablar durante 10, 20, 30 minutos a toda aquella concurrencia, una gran familia que la viuda me presentó. Uno por uno fueron diciendo sus nombres y a cada uno de ellos me pude dirigir con todo cariño, mostrándoles la palabra del Señor. Ha sido extraordinario y me encantó. Puedo decirle que me encantó, no por el hecho de que la gente estuviera en dolor o en duelo todavía, con lágrimas todavía en los ojos y extrañando al papá de aquella familia. No hablo de eso. Dije, me encantó porque pude compartir la palabra de Dios a aquellas personas y llevarlas a los pies de Jesucristo. Fue maravilloso ver cómo una familia integrada por cerca de 20 personas que se encontraban en ese lugar pudieron orar y entregar su vida al Señor. Esto es realmente maravilloso. Cuando hemos estado pensando en todo ello, tenemos ahora ante nosotros una cita bíblica
que nos lleva a la reflexión, nos lleva de una manera profunda a la reflexión, especialmente cuando el apóstol Pablo nos está hablando acerca de los dones espirituales que la iglesia posee. Y cuando digo la iglesia, no me estoy refiriendo de manera general a las congregaciones, sino de manera particular, porque así es como trata la Biblia el asunto relacionado de los dones, de manera particular. El título del mensaje de esta mañana es Capacitados para servir al Rey. Capacitados para servir al Rey. A mí me llama muchísimo la atención cómo todavía en el mundo del siglo XXI hay países que tienen un rey, que tienen un monarca, una reina, un rey, y la gente le muestra fidelidad a la presencia de aquel rey, de aquella reina, inclusive a los príncipes. Esto es extraordinario. Pero me llama muchísimo la atención el asunto relacionado con los dones cuando puedo pensar en la idea de la iglesia del siglo XXI también. ¿Por qué? Porque podemos entender acerca de estos dones no a partir simplemente de la iglesia del primer siglo, porque Pablo está dirigiéndose a los corintios, una iglesia del primer siglo de nuestra era. Pero quisiera referirme ahora, para poder hablar de los dones y los talentos, al capítulo 3 y 4 del libro del Éxodo, en donde Moisés es llamado para poder servir al Señor. Dios, Jehová de los ejércitos. El llamado de Moisés está marcado por una propuesta, por una causa, no solo de la liberación del pueblo de Israel, sino en pro de una soberana voluntad de Dios para aquel pueblo. Una soberana voluntad de Dios para el pueblo. Y una soberana voluntad de Dios para Moisés también, quien es llamado justamente para servir. Es para muchos, hermanos amados, incomprensible la actitud de este Moisés. Absolutamente incomprensible. Porque nosotros podemos leer la historia de este llamado y nos damos cuenta de una permanente necedad en el corazón de Moisés para descalificarse a sí mismo y decirle al Señor: Señor, yo no sirvo para el llamado que me has hecho. Señor, yo no sirvo para lo que tú quieres que yo haga. Señor, yo no te soy útil. Mira, busca a otro. Por favor, no te fijes en mí. ¡Qué barbaridad! Esto es lo que nosotros vemos en la historia del llamado de Moisés. Regresando nuevamente a la iglesia del primer siglo, nosotros nos sorprendemos del extraordinario crecimiento, que tuvo la iglesia del primer siglo. Ese crecimiento que escaló de una manera gloriosa, multiplicándose 2 por 2, 4 por 4, 16 por 16, 32 por 32, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que la iglesia del primer siglo, creciendo de manera exponencial, llegó a latitudes a donde nunca se hubiera imaginado. Los 12 apóstoles nunca hubieran imaginado que su fe en el Hijo de Dios podría extenderse de esa manera. Y no fueron solamente los 12 apóstoles los que predicaron el Evangelio, sino que me estoy refiriendo a aquellas iglesias, aquellas congregaciones a que dieron lugar la predicación de los siervos del Señor. Entre ellos estamos hablando de Pablo. Y nosotros nos damos cuenta de esto porque lo leemos. Y nos damos cuenta que por todo aquel territorio, hasta donde las fuerzas y hasta donde Dios quiso llevar a aquellos siervos, mis amados hermanos,
la iglesia se reprodujo. Es bellísimo esto. Dios nos ha dado muestras de lo que Él puede hacer con los dones de cada creyente, de cada cristiano. El día de ayer tuve oportunidad de conversar con alguien, con un personaje que yo ya les había mencionado hace algunos domingos, que se llama Carlos Palomino. Él es un payasito, se llama Choforito Palomino. El día de ayer tuve oportunidad de conversar con él nuevamente, después de no hacerlo, porque él me llama cada año. Cada año él me llama como una obligación o compromiso de su corazón. Me llama en el mes de octubre, en determinado día, y me dice: hermano, pastor, hoy estoy cumpliendo tantos años. Y bueno, él es un hombre de cerca de 40 y tantos años, 50 años. Sin embargo, él cuenta el nacimiento de su vida a partir de cuando conoció a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y él me llama para decirme: hoy estoy cumpliendo 19 años, 18 años, 19 años, 20 años, 21 años, etcétera. Desde toda la vida me ha llamado para poderme decir cuántos años ha cumplido en el nacimiento de Cristo Jesús. Pero ahí no queda todo. Lo que realmente es interesante es cómo él ha podido capitalizar los dones que Dios le ha dado y se ha convertido en un payasito. Pero eso no es todo. Me dice: pastor, tengo actualmente una iglesia, una congregación muy pequeñita en la colonia de las Huertas. ¿Alguno de ustedes conoce la colonia de las Huertas? Bueno, pues en este lugar tan difícil, él tiene una congregación. Él eventualmente sale en el Facebook. Y ustedes pueden darse cuenta que la mayoría de las personas que asisten a ese lugar son jóvenes. El 90% de las personas que están allí son jóvenes. Y como él me lo dijo con toda libertad, se trata de jóvenes que están afectados por la drogadicción, por el alcoholismo, por tantas otras cosas que han desviado su vida. La conversación del día de ayer me afirmó y me confirmó una vez más que el mensaje de esta mañana yo tenía que compartirlo, por supuesto, con mi iglesia. Y es que estamos hablando acerca de los dones. En el caso específico pareciera que Moisés no podía expresar otra cosa más que las incapacidades que tenía ante el Señor. Aquellas incapacidades que él sentía que tenía y que, por supuesto, él pensaba que no tendría la posibilidad de alcanzar a hacer lo que Dios le indicaba que hiciera. No podía, pese a que Dios le estaba dando muestras una y otra vez de su presencia en su vida. De hecho, Moisés lo único que hacía era menospreciarse y descalificarse. Aun cuando el Señor le estaba concediendo poderes, le concedía inteligencia, le conseguía guía y valor para llevar a cabo la tarea que le estaba encomendando. Ante esta descalificación personal que tenía Moisés, también el jueves que estaba yo escribiendo este mensaje, me acordé de un librito. Por favor, búsquenlo. Debe estar definitivamente. Creo que yo ya no lo tengo. Lo tenía en mi biblioteca. Se llama Por esta cruz te mataré. Así se llama el librito. Y trata acerca, y el autor es un hermano que se llama o se llamaba, no sé de él ahora, Bruce Olson. Bruce Olson fue un joven estadounidense que en un momento determinado sintió el llamado de Dios. Y usted lo podía ver, porque hay algunas fotos de él cuando era un adolescente, cuando era un joven y fue llamado por Dios. Era un joven que usaba el tipo de lentes que se usaban en aquellos años de los 70s. Unos lentes, porque no había pupilentes en aquel entonces. Él estaba carente de vista físicamente y tenía unos lentes de fondo de botella, como luego se dice. Hoy ya es estético todo.
hasta hacen operaciones de retina y quién sabe cuántas cosas, y se cambian el color de los ojos, etcétera, etcétera. Pero en aquel tiempo no. Y la figura de este muchacho era una figura que a nadie inspiraba que pudiera hacer alguna cosa. El librito se llama así. Él se llama Bruce Olson y el librito se llama Por esta cruz te mataré. Pero este muchacho en algún momento, a pesar de ser descalificado y no estar en los estándares del entorno que en aquel tiempo mandaba, en cuanto a su condición, en cuanto a su apariencia, en cuanto a la ropa que debía vestirse, en cuanto a los gustos, en cuanto a tantas cosas que en aquel tiempo se barajaban. Este hombre, este muchacho, era un joven, escuchó la voz de Dios con un llamado. Y yo no sé cómo Dios pudo llamarlo a que fuera a las selvas colombianas, a meterse a predicar, escuche bien, a predicar en un idioma que no conocía. Los oriundos de ese lugar, indígenas por supuesto, no entendían ni siquiera el español, y él no hablaba español, él hablaba inglés. Pero él sintió el llamado, Dios le hizo el llamado y se fue a predicar a las selvas colombianas. Fue extraordinario el llamado de este joven en pleno siglo XX. Yo no veo por qué Dios no pueda llamarnos en el siglo XXI para ir a otras latitudes cuando inclusive tenemos tantísimas facilidades. Yo le quiero decir que este joven reunió de alguna manera algunos dólares, empezó a reunir, porque nunca desoyó el llamado de Dios y se fue a las selvas colombianas. Ahí se encontró con todos aquellos guerrilleros y todos aquellos bandoleros que sembraban plantíos de donde se saca la droga, usted lo sabe. Y contra eso y contra todas las circunstancias adversas, escuchó la voz de Dios. Lea el libro para que se dé cuenta de que hoy Dios sigue llamando a sus hijos. El mundo nos descalifica. Y a veces también nosotros nos descalificamos como lo hizo Moisés. Pero Bruce Olson escuchó. Y la historia de este precioso libro nos muestra de cómo este muchacho, estando en esas selvas colombianas, mostró el evangelio de Jesucristo a aquellos grupos indígenas. Aquellos se convirtieron. El evangelio llevó la luz a la vida de aquellas personas. Y solamente le muestro lo último. El gobierno de Colombia lo reconoció como con los más altos honores, porque era una persona que le había hecho bien a su sociedad, a la sociedad de Colombia. Enseñando a niños, no, él fue solo, enseñando a niños, adolescentes, a jóvenes y adultos, a viejos. En esos lugares. El gobierno de Colombia lo reconoció. Le dio un gran reconocimiento en el Congreso Nacional, años después de su llamado. Él no iba por esto. Él no iba para recibir blasones. Él no fue para poder recibir medallas. Él no fue para poder recibir el título de huésped honorable de la ciudad. No, él no fue para estas cosas. Él fue porque tuvo un llamado de parte de Dios para usar sus dones. Y si usted lo hubiera conocido en aquel tiempo, usted hubiera dicho, este muchacho no es capaz ni siquiera de levantar cualquier cosa que estuviera pesada. No había apariencia en él que pudiera decirse, tiene la capacidad para hacer esto o lo otro, o de ser un gran líder. No, nada de eso. Esto es tremendo, porque cuando nuestra vida se relaciona con Dios, lo escuchamos y consideramos los dones que Dios nos ha dado, entonces, mis amados hermanos, estamos capacitados para escuchar la voz de Dios. Estamos capacitados para escuchar la voz de Dios. Hay una gran necesidad en el mundo de aquel entonces
como en el mundo de hoy, hay una gran necesidad en la existencia del hombre. El hombre sigue pecando igual en el primer siglo que en el segundo y que en el 10º y que en el 20º siglo de nuestra era. Los pecados son los mismos, nada más se han revestido de otra manera. Pero el hombre sigue siendo mentiroso. El hombre sigue teniendo tantas debilidades como las ha tenido toda la vida. La condición espiritual del hombre no ha cambiado. Su necesidad de Cristo sigue siendo la misma. Y lo que es extraordinario es que Dios sigue valiéndose de mujeres y de hombres como Moisés, como Bruce Olson y otros que probablemente no cubren los estándares del medio, no cubren los estándares de la sociedad en la que viven, pero que son capaces por las órdenes de Dios y a través de los dones que Dios les ha entregado, son capaces de poder llevar luz a un mundo en oscuridad. El mensaje salvífico de Jesucristo el Señor. Ahora bien, pensemos en esa gloriosa lista que acabamos de leer. Una lista extraordinaria de dones, dones que sorprenden. Cuando leemos la Biblia en esta porción de la palabra de Dios y en otras más, nosotros nos preguntamos, ¿esto es para nosotros el día de hoy, en siglo XXI? ¿Es para nosotros? Bueno, aquí lo tiene la Biblia. Y la Biblia no miente. Esto es para la iglesia. Pero vuelvo a insistir. Hablar de la iglesia no significa, ¡ay, ese montón de congregaciones! No, es en particular uno a uno. Y hablar de uno a uno es hablar de esos dones que nuestros hijos ya están aflorando en su carácter. Es hablar de los dones que cada adolescente inquieto ya tiene en sí a partir de que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es hablar de los dones que cada joven no debe estar desperdiciando, porque ya Dios se los ha entregado. Y los adultos, más allá de nuestra permanente y constante preocupación por el vestir, por el comer, por el trabajo y por tantas otras cosas que llenan nuestra cabeza y nuestro corazón, tenemos que detectar los adultos, los dones que Dios ha entregado en nuestras manos. ¿Qué decir de los adultos mayores, como los llaman? Los adultos mayores también tenemos ese compromiso. Es glorioso poder pensar que esta lista preciosa de dones espirituales que están marcados aquí, el Espíritu Santo ya nos los dio, ya nos lo dio, son nuestros. Esto es lo que dice la Biblia. La pregunta es, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿por dónde comenzar? ¿Qué podemos entender con este mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué podemos entender con este mensaje viendo que hay tantas necesidades físicas, morales, espirituales y materiales en el mundo en el que vivimos hoy? ¿Qué podemos hacer? Número 1, abra su Biblia. Su Biblia está abierta. Capítulo 12 de Primera de los Corintios, versículo 7. La pregunta ¿es este un llamado olvidado? ¿Es un llamado olvidado? Para poder seguir reflexionando. Versículo 7, mire lo que dice la Biblia. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ya lo vio? A cada uno. Yo no sé cuántas personas regularmente nos reunimos. Jamás he contado, nunca me ha gustado contar el número de personas que hay en nuestra congregación. Jamás, nunca lo he hecho. No lo sé. Pero aquí la Biblia me dice a cada uno. Y entonces es que nos damos cuenta que lo es. Y si bien hay distintivos en las congregaciones por su forma de actuar, lo que es absolutamente verdadero es que a cada uno, esto es lo que dice la Biblia.
pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¡Qué bendición! Esto es extraordinario. Pareciera que esto es un llamado olvidado. Sí, definitivamente creo que una de las cuestiones que han acontecido a la iglesia actual del siglo XXI es el olvido del compromiso que como hijos de un rey tenemos. En primer lugar con el rey y también con el mundo. Esto sucede porque solemos centrarnos más allá de lo necesario en nuestras propias personas, olvidando las razones y los motivos que el Señor ha tenido para adornarnos con los dones de amor, dones espirituales y poderosos que sin duda vienen a ser como un tesoro que muchas veces no usamos, no ejercitamos. Es lastimoso pensar que entre tanto nosotros permanecemos sin el ejercicio y la práctica de estos dones, muchísimos están concluyendo sus vidas sin haber conocido acerca de Cristo. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes y hay adultos de cualquier edad que están lejos de la salvación de Cristo porque habemos cristianos que nos hemos dormido y hemos deseado fabricar nuestra propia realidad llena de bendiciones que la mano de Dios no nos niega, pero que tristemente nos hace entrar en una comodidad que nos mantiene alejados del llamado de Dios. La Biblia, como palabra viva, nos recuerda permanentemente cuál es la razón y el motivo de nuestra misión en esta tierra. Nos lo dice de muchas maneras, haciéndonos entender que es el testimonio de Dios por su Evangelio Santo, lo que nunca debemos de dejar de presentar a un mundo en gran necesidad, con los dones de amor que nos ha concedido. Si lo consideramos, nos daremos cuenta que se trata del más grande privilegio. Es el más grande privilegio que podemos tener para estar y permanecer en el servicio activo, a las órdenes de nuestro gran Rey y Señor. Considérelo. Segundo, versículos del 8 al 11. Es un poder concedido. Es un poder concedido. De manera regular y de cuando en cuando, acostumbro como pastor dar el curso de los dones espirituales. En muchas ocasiones hemos encontrado extraordinarios dones en las clases que he impartido. Dones que las personas no sabían que tenían. Pero este es un don concedido. Es un don concedido. Versículos del 8 al 11. 4 versículos. Venga. Dice, porque a este, dice Pablo, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay una cosa que de manera general nos estandariza: nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Eso sí, pero a partir de allí, cada uno tiene sus propios dones. Muchas veces nos hemos preguntado el por qué la iglesia del primer siglo tuvo semejante crecimiento en el mundo de aquel entonces, que al igual que el de hoy estaba necesitado y carente. No hay diferencia entre los pecados de hoy
los de aquel entonces, de tal manera que las necesidades son iguales, o en los hombres seguimos siendo de la misma naturaleza. La pregunta prevalece: ¿por qué la iglesia de aquel tiempo creció y creció y creció hasta hacerse notoria en todos los ámbitos de la sociedad? ¿Por qué? La razón sin duda fue el ejercicio de los dones que cada uno de los cristianos hemos recibido de parte de nuestro Dios. Nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Nos hemos olvidado de su amor, de su poder y de su gracia, que cada día se derrama en nosotros, y nos hemos quedado impávidos ante nosotros. Y nos hemos quedado totalmente impávidos en esa sorpresa de lo que Dios nos ha dado, ante tanta bendición, sin saber qué hacer. Entre tanto, por doquier surgen mensajeros, ojo, surgen mensajeros que solo se interesan en entregar noticias y crear noticias que les sirven para renombre a sus personas. Y así es que muchos hablan de lo que ni siquiera entienden o conocen de lo que hablan. Hablan de hechos catastróficos como el fin del mundo. Hablan de la venida del Señor Jesús como si supieran el horario de su venida. Tratan acerca de lo que acontecería el día de mañana o pasado mañana como si tuvieran el dominio del tiempo y el espacio, olvidándose del Señor, que tiene dominio de todo y en todo. Y la pregunta es: ¿y el mensaje de salvación? ¿Quién lo entrega? ¿A los que se siguen perdiendo? El Señor nos ha dado un don de amor. Usémoslo para salvación. Usémoslo para salvación. Piénselo. Y finalmente, mis amados hermanos, versículos del 26 al 31 de este mismo capítulo. Versículos del 26 al 31 de este mismo capítulo. Dice la Biblia: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Ojo, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Número 3, el reencuentro del camino. El reencuentro del camino. Bueno, algunos han pensado, cuando se habla de la conversión de la vida, cuando se habla del conocimiento de Cristo Jesús como Señor y Salvador, muchos en su testimonio suelen decir: ¿por qué no creí antes? ¿Por qué me perdí todas estas bendiciones que ahora tengo? Muchas personas suelen decir eso. Pero déjeme decirle que siempre hay una preciosa oportunidad para regresar al camino, para encontrar y reencontrar el camino. La provisión de Dios es maravillosa. Hemos tenido la experiencia de que en momentos cruciales de nuestra vida, Dios en su infinita misericordia se ha hecho presente, dándonos la respuesta que trae luz y claridad a nuestra existencia, con respuestas determinantes que nos dan rumbo, el rumbo correcto, el que sin duda es necesario para que nuestra vida se llene de bendiciones. Vean, aquí tenemos al apóstol Pablo, quien por el Espíritu Santo
muestra a los corintios el rumbo que deben tomar para efectos del uso de sus dones, presentándoles como elementos principales el interés, la dedicación, la ejecución y todo esto con la base fundamental del amor. Amor que se cristaliza hacia Dios cuando actuamos en bien del prójimo, sean cual sean él o los dones que nuestro Dios nos haya concedido. Los retos de la palabra se ponen de manifiesto y ninguno podemos negar ni los dones que el Señor nos ha entregado, ni las necesidades que hay en nuestro entorno y en el mundo entero, más allá de nuestros dominios físicos o materiales, y en donde los conocimientos personales serán útiles, sea que actuemos de manera individual o en equipo. Muy recientemente, hace apenas un mes y medio, 2 meses, recibí una llamada de mi hermano Núñez, una comunicación de mi hermano Francisco Núñez. Él muchísimos años fue presidente de Cruzadas Internacionales con sede en la frontera de los Estados Unidos con México. Y mis amados hermanos, yo a él lo conozco hace, no sé, 30, 35, 40 años, yo no lo sé, muchos años, ya cuenta uno por décadas. Recibí la comunicación de parte de él y me dice: Jaime, quiero decirte que tenemos desde hace varios años un director de Cruzadas Internacionales de México acá en el país. Y me da mucho gusto porque quiero que lo conozca. Ya después conocí al hermano Limón. El hermano Limón es un entusiasta pastor que está dirigiendo Cruzadas Internacionales. Hace apenas 4 días, él estaba anunciando que estaba partiendo en una caravana para irse a Chiapas, aquellos lugares donde el semáforo ya es verde, según se nos dice, es verde, con el propósito de llegar a tener cruzadas internacionales, es decir, cruzadas relacionadas con la predicación del Evangelio de Jesucristo. He estado recibiendo noticias acerca de la preparación de los pastores, de cómo manejar la cruzada, cómo manejar la campaña evangelística en su hogar, en su iglesia, y cómo preparar a todos los siervos de la comunidad. Ha sido maravilloso. Me he solazado como si hubiera yo regresado 30, 40 años, 25, 30 años hacia atrás y me hubiera visto envuelto nuevamente yo en todas esas actividades de la preparación de una campaña evangelística. Me he gozado viendo a los hermanos. Déjeme que le diga una cosa. Nunca es tarde. Nunca es tarde para reencontrar el camino. Nunca es tarde para reencontrar el camino. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a reencontrar el camino que nos lleve al uso de nuestros dones espirituales? Esos dones que Dios ha puesto en cada uno, así como lo dice la Biblia, en cada uno. Probablemente se nos ha olvidado. Hemos estado tan preocupados durante un año. Hemos estado tan preocupados que por los contagios, que por la alimentación, que por los trabajos. Ha sido terrible. Hemos estado tan preocupados. Pero hoy, cuando empezamos a ver otra vez la alborada, el nacimiento de nuevos tiempos, hemos estado viendo cómo las posibilidades empiezan a abrir una vez más. ¿Por qué no reencontrar el camino? ¿Por qué no venir al conocimiento de lo que Dios nos ha dado? Al reconocimiento de lo que Dios nos ha dado. Y volver a usar los dones espirituales que cada uno, así lo dice la Biblia, que cada uno hemos recibido en un ejercicio glorioso para la honra y gloria de nuestro Señor. Todavía tengo cerca de 2.900 folletos. No hemos repartido más que unos cuantos. 2.800 porciones de la palabra de Dios que podemos compartir.
Hermanos amados, no nos olvidemos de cuál es la razón primordial, esencial, fundamental de la iglesia cristiana. No nos olvidemos cuál es la razón de ser, que es el dar testimonio de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios nos bendiga en esta hora, mis amados hermanos, y que cada uno de nosotros, como fieles servidores, capacitados por nuestro Rey y Señor, estemos dispuestos a servir a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que los ministerios de nuestra iglesia y que los dones sigan manifestándose y los ministerios sigan abriéndose y ejercitándose uno a uno para la gloria de nuestro Dios y bendición de este mundo. Amén y amén. Gracias a Dios por este mensaje. Es tiempo de entonar un himno, el 490, o Yo quiero andar con Cristo, puestos de pie a cargo de nuestra hermana Verónica Manzano. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su eterna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Bueno, ¿pueden tomar sus lugares? Le daremos el tiempo antes de la oración final a cargo de nuestro pastor Jaime Arango, a nuestra hermana Viridiana y a nuestra hermana Verónica. Parece que tienen un aviso. Hola hermanos, buenos días. El jueves pasado, a través del chat de Educación Cristiana, les solicitamos un video para la participación de nuestros niños el Domingo de Ramos y les mandamos un canto con el que lo vamos a hacer. La verdad estamos algo preocupadas porque no hemos recibido ni un video ni ninguna respuesta, y pues el video no va a ser tan lucidor con Marce y conmigo moviendo la palmita que con los niños. Entonces, por favor, les encargamos sus videos, les encargamos que
que pongan a los niños a hacer una palmita con cartulina o algo así, o si ustedes tienen la oportunidad de comprar una palma, pues mejor. Pero ojalá que nos puedan mandar muchos porque los niños siempre son más guapos que nosotras moviendo las palmitas. Se los encargo, por favor. Gracias, es todo, Ceci, gracias. Hermanos, muy buenas tardes. También por parte del Ministerio de Damas, pues es de mucho gozo en nuestro corazón poder participar activamente en el culto del Domingo de Resurrección, el próximo domingo 4 de abril. Y bueno, será un culto en tiempo real a las 6 de la mañana, para que vayamos poniendo nuestros corazones, estar presentes, no solo las damas. Recordemos que la palabra de Dios dice que fueron las mujeres las que tuvieron esta primicia de saber, de conocer y de conocer que nuestro Dios ya había vencido la muerte. Entonces es de gran gozo, de gran esperanza en nuestro corazón, en nuestra vida, el saber que tenemos un Dios vivo. Y bueno, vamos a celebrar este domingo de resurrección a las 6 de la mañana. Si bien es un culto que dirige el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Damas es un culto en el que la iglesia en conjunto debe participar, ¿verdad? Es para todos, es un beneficio, es una gracia que Dios nos otorgó a cada uno de nosotros. Entonces, hermanas, hermanos, los esperamos este domingo 4 de abril a las 6 de la mañana y vayan poniéndolo en sus corazones, vayan preparando sus mejores galas de color blanco para poder estar presentes en en esa grandiosa celebración del culto de resurrección. En algún momento hablábamos en la reunión, creo que de ministerios, acerca de que bueno, hay muchas cosas que ya les hemos quedado a deber, en este caso el desayuno, el tradicional desayuno que siempre dábamos, y le decía yo a mi hermano pastor y a mis hermanos que igual y podemos hacer una caravana, y después del culto, pues ustedes vénganse en sus carros y aquí les vamos entregando su cajita feliz con sus sopecitos y sus ingredientes, ¿verdad? Se ha visto mucho esto de poder entregarlo de esta manera y que las celebraciones ahora son en caravanas. Entonces, bueno, pues sería cosa de organizarnos y si no, pues sabemos que hay muchos desayunos pendientes, muchos abrazos, muchos besos, que Dios mediante el Señor nos va a permitir hacerlo muy pronto. Ese es el primer aviso. El segundo aviso es específicamente para mis hermanas. A partir del viernes 9 de abril cambia nuestro horario y más bien el día y un poco el horario para la reunión de mujeres. He tenido oportunidad de escuchar algunas recomendaciones de mis hermanas que me dicen que el viernes muchas todavía trabajan, que todavía tienen compromisos escolares o de oficina y que bueno, no es tan fácil conectarse los viernes a las 5 de la tarde. Entonces, vamos a empezar con este programa piloto, vamos a ver qué tanta respuesta hay, vamos a ver que realmente ese sea el motivo por la falta de conexión de algunas hermanas. Entonces, a partir del 9, porque el 2 es viernes, pero vamos a tener el culto de las 7 palabras y la velada de oración. Entonces, ese día se suspende la reunión de mujeres, pero se reanuda el 9 de abril a las 4:30 de la tarde. Esto es 1 hora y media antes de que se reúnen los jóvenes por cuestión de conexión y de ocupar la cuenta de Zoom de la iglesia. Entonces, bueno, a las 4:30 será nuestra reunión a partir del sábado 9 de abril. Eso sería todo, hermanas, y recuerden, hermanas, hermanos, los espero el 4 de abril al culto de resurrección, 6 de la mañana, vestidos de blanco. Muchas gracias, hermanos. Perdón, hermana Berito, el 9 de abril es viernes. Sí, hermana, el 9 de abril, perdón, sería el 10 de abril. Muchas gracias, hermana Grace. Gracias, el 10 de abril, muchas gracias por la observación. Es sábado, a partir del sábado 10 de abril. Gracias, hermana Grace.
Bueno, ahora es el momento de dar por concluida este programa a cargo de nuestro hermano Jaime Arango para que nos dirija en una oración final. Sí. Vamos a ponernos de pie, hermanos amados. Vamos a ponernos de pie. Les voy a hacer una pregunta como resultado de la meditación y de la reflexión de este día, en esta hora. Por la noche está un audio de la predicación de este domingo por la tarde. Pero ahorita quisiera solamente preguntarles, hermanos, ¿ustedes saben cuáles son los dones espirituales que el Señor les ha dado? Ya se los dio. Ya se los dio. Nada más quiero que por favor levanten la mano todos aquellos que sí saben cuáles son los dones que el Señor les ha entregado. Nada más levante su manito, porque quiero orar. Muy bien. Ok. Veo algunas manitas levantadas de los hermanos que sí saben cuáles son los dones espirituales que tienen, pero la mayoría no. Vamos a orar y vamos a esperar con el Señor que en breve podamos estar nuevamente para poder impartir ese curso de manera presencial, el curso de los dones espirituales. Si a usted ya se le olvidó y ya tomó el curso, revise sus apuntes. Traiga a colación los recuerdos de su clase y los recuerdos del aprendizaje que tuvo. Así que vamos a ponerlos por obra. Vamos a orar y a ponernos en las manos de Dios como siervas y como siervos del Rey, del Dios Altísimo, para este día en este mundo. Amante Padre Celestial, quiero agradecerte con todo mi corazón este precioso tiempo que nos regala, Señor, para poder reflexionar, meditar y pensar en tu palabra santa. Quiero darte las gracias con todo mi corazón, Señor, por tu pueblo, por esta iglesia, que, Señor, dentro de todas las circunstancias de nuestra propia imperfección, Padre, tú has querido mantener unida, pujante, deseosa de seguir adelante. Padre de bondad, yo te pido con todo mi corazón, Señor, que en esa conciencia hecha por el Espíritu Santo, Dios, nos revele los propósitos y los motivos que cada uno debemos de ejercitar y de llevar a cabo para la gloria de tu nombre, Señor. Y todos, como uno solo, como el cuerpo de Cristo que somos, Señor, que podamos marchar en pro de aquel propósito, Señor, que tú nos tienes definido. Bendice la vida de nuestros niños, bendice la vida de nuestros adolescentes preciosos, de nuestros jóvenes hermosos, Señor. Bendice la vida, Señor, de nuestros adultos y de nuestros abuelitos. Bendice la vida, Señor, de cada familia. Y te damos gracias, Padre, porque todos, absolutamente todos, somos útiles en tus benditas manos. Gracias, Dios. En el nombre bendito de Jesús pedimos tu bendición para este día, para el resto de las actividades que tenemos. Bendice las reuniones familiares que se puedan dar con el cuidado necesario. Y gracias, Señor, por el cuidado que has tenido para cada uno de nosotros en todo. Bendito seas. Te bendecimos y te adoramos y rogamos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que el Padre nos cobije con su amor, el Hijo con su gracia y el Espíritu Santo nos guíe por todos los días y hasta la eternidad. Amén. Asimismo, en nuestros lugares vamos a escuchar el postludio a cargo de nuestra hermana Alondra Ruiz.
Amén.